Bienvenidos una vez más a Congénero. Soy Marielis Fuentes y estaré con ustedes para hacer nuestro recorrido informativo por la agenda que destaca en materia de igualdad y reconocimiento de la diversidad. Usted puede sintonizar nuestra señal en vivo a través del www.telesurtv.net. Vamos a ver de inmediato qué traen nuestros titulares. Han pasado 2 años desde la primera firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el movimiento FARC-EP. Un pacto histórico no solo por su carácter político, sino por ser el primero en la historia en reconocer las voces de las mujeres y población LGBTI víctimas del conflicto armado. Después de 2 años, sus protagonistas nos ofrecen un balance de la importancia y vigencia de estos acuerdos. Todo un recorrido informativo con enfoque de géneros nos espera, así que comencemos. Acompáñenos. En Venezuela, el feminicidio de la joven estudiante de 26 años, Mayel Hernández, ha generado reacciones en varios sectores sociales del país. Organizaciones feministas, estudiantes y movimientos sociales han levantado su voz para denunciar el hecho y pedir a la Fiscalía Nacional para la Defensa de la Mujer atender la denuncia con la severidad que amerita. Hay muchas organizaciones sociales que se están sumando a elevar la voz para pedir justicia por Mayel. En la medida que se van sumando organizaciones, van saliendo nuevas propuestas que se van incorporando en la agenda. La idea es hacer un tejido donde todos llevemos una misma voz de la defensa de la vida, no a la violencia, donde tengamos en cuenta que no queremos que falten más mujeres, que no queremos ni una menos y queremos que más bien no haya más femicidios. El cuerpo de Mayel Hernández fue hallado sin vida el pasado 3 de septiembre en su residencia. William Enrique Infante Borges, expareja de Mayel, es reconocido como el principal sospechoso del feminicidio. Ya en reiteradas ocasiones, Mayel había denunciado ser víctima de violencia por parte del presunto asesino. Estamos demandando justicia, estamos diciéndole no a la impunidad, estamos demandando que nuestras instituciones hagan justicia por nosotras las mujeres, que se hagan cumplir nuestras leyes, que podamos fiscalizar quiénes toman la denuncia, de qué manera se toman las denuncias, que no quede ni un feminicidio más impune en nuestro país. Hasta ahora, la Fiscalía Nacional para la Defensa de la Mujer ordenó la inspección técnica del lugar y del cuerpo de Mayel Hernández, así como la recolección de evidencias y declaraciones de testigos. A las afueras de la Fiscalía se concentraron personas de varios sectores sociales de Venezuela para exigir justicia y celeridad en la investigación y la aprehensión del sospechoso, quien aún permanece en libertad. Desde las redes sociales también se ha generado información. Vamos a hacer un breve repaso por ellas. Múltiples reacciones en todas las redes sociales acompañan la etiqueta "No estamos todas, falta Mayel", repudiando el feminicidio que deja sin vida a la joven artista venezolana. Desde la cuenta @EricaPesub, la alcaldesa de Caracas expresó: "No permitamos que hayan más víctimas de feminicidio". Varias mujeres aprovecharon la oportunidad para visibilizar sus propios casos de violencia. Piden a los órganos receptores de denuncia mayor severidad frente a la violencia contra las mujeres y aplicación de las herramientas de género creadas en la Revolución Bolivariana. Esa era parte de la agenda informativa que mostramos hasta este momento. Aprovechamos para recordarles nuestras cuentas en Twitter, @TelesurCongénero y @MarieliSTelesur. Por allí se pueden comunicar con nuestro equipo o escríbenos al correo congénero@telesurtv.net. Queremos conocer qué te parece nuestro programa o qué quisieras ver en nuestras próximas emisiones. Hagamos un descanso. Al regreso seguimos con más de Congénero. Hablamos desde Colombia a 2 años de los acuerdos de paz con perspectiva de género. Ya regresamos. De vuelta con ustedes en Congénero.
Se cumplen 2 años de la primera firma de los acuerdos de paz celebrada en Cartagena, Colombia, en 2016. Hecho inédito no solo por su importancia política, sino porque por primera vez en el mundo se incorpora el enfoque de género en la resolución de un conflicto armado. Hablamos con protagonistas de ese momento, quienes nos ofrecerán a continuación detalles sobre el estatus actual de aquellos acuerdos con perspectiva de género a 2 años de la firma de paz. Por más de medio siglo, el pueblo colombiano padeció el conflicto armado entre el Estado y los movimientos insurgentes, entre ellos las FARC-EP, conflicto que marcó una profunda huella en el imaginario colombiano y que deja 8 millones de víctimas reconocidas por el Estado, 50% mujeres y 2.130 autorreconocidas como personas LGBTI. Las mujeres fuimos afectadas en el conflicto. Fuimos afectadas porque nuestros cuerpos fueron utilizados para sembrar terror. De la manera como nos violaron sexualmente, fuimos muy afectadas, tanto campesinas, obreras, en general todas las mujeres. Fuimos en este conflicto usadas por el conflicto, por la guerra de más de 52 años en el país. Sí nos hemos dado cuenta que todos los actores del conflicto, tanto los del Estado como las guerrillas, cometieron graves violaciones de los derechos humanos de las personas LGBT en el marco del conflicto armado. Graves violaciones que tenían que ver con la discriminación, con tortura, con desplazamiento, incluso con homicidios de personas LGBT simplemente por tener una orientación sexual distinta a la mayoría. El 26 de septiembre de 2016 se efectúa en Cartagena la primera firma en los acuerdos de paz entre el expresidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño. Estos primeros acuerdos fueron rechazados en octubre del mismo año, en el plebiscito donde un 51% de los colombianos votó por el no y ganó la guerra. Pero, ¿qué influyó en los resultados? Parte de lo que sucedió con el acuerdo de paz, me refiero lo que tiene que ver con el plebiscito, por ejemplo, es que se ganó ese no con un margen mínimo, pero se ganó, claro, el no tras el impulso de la mentira. Es decir, de desprestigiar el acuerdo, de decirle a la gente colombiana que ha padecido tanto este conflicto, pero que también tiene una fuerte influencia religiosa, muy conservadora, y de los sectores, la clase política que yo diría tiene una mentalidad doble moralista, diríamos. En todo caso, el incluir los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, identitarias y de género, pues generó todo una controversia alrededor del acuerdo. Y lo que hemos hecho allí es reconocer los derechos también de estas personas que han sido históricamente vulnerados y que también padecieron este conflicto. En primer lugar, se acordó que los acuerdos de paz no podían ser un instrumento para seguir discriminando a la población LGBT y a las mujeres. En segundo lugar, que se debían reconocer esas afectaciones distintas que hizo el conflicto sobre estas poblaciones, y en tercer lugar, que para cada uno de los acuerdos, dígase para desarrollo rural o para participación política o para los temas de justicia, debía reconocerse unas medidas específicas para poder pues resarcir, digamos, las problemáticas que habían generado sobre estas poblaciones el conflicto armado. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016, tras algunas modificaciones, se firma de manera definitiva el acuerdo de paz que incorpora 100 medidas con perspectiva de género. La mujer colombiana, protagonista histórica en el marco del conflicto y la búsqueda de paz, tuvo 46% de participación en las mesas de trabajos regionales y representaron el 40% en los foros nacionales. Más aún, las mujeres constituyeron el 60% de las delegaciones de víctimas que viajaron a La Habana. Lo primero que hay que señalar es que este acuerdo efectivamente es único en el mundo, en lo que tiene que ver en tratados de paz, donde se incluye por primera vez el enfoque de género en todo el acuerdo, de manera transversal y de manera específica en cada uno de los puntos del acuerdo. ¿Y por qué es importante? Pues nada más y nada menos porque en Colombia, en un conflicto tan prolongado en el que hemos estado,
las mujeres han sido las principales afectadas de manera directa, pero diferencial en medio de todo. Son las mujeres las que se quedaron con los hijos, las mujeres las que han sido despojadas de sus territorios y son las mujeres las que están en las grandes ciudades engrosando este cinturón de miseria y pues las que han padecido un conflicto, mejor dicho. Por eso era necesario incluir este enfoque allí, que representa o significa el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también la ampliación de esa garantía de derechos que estamos exigiendo para las mujeres colombianas. Tenemos el 97% de impunidad en violencia sexual en justicia ordinaria. Nosotras como organización somos más de 665 mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres víctimas de violencia sexual en ocasión del conflicto armado. Como organización 1.200 denuncias, pero si vamos a ver lo de medicina legal, el porcentaje es muy alto. En la encuesta de prevalencia que también se hizo con la Casa de la Mujer, Medellín tiene la tasa más alta de violencia sexual. A 2 años de la firma definitiva de los acuerdos de paz en Colombia y en el nuevo contexto político con el presidente Duque a la cabeza, las organizaciones manifiestan temor ante los posibles retrocesos. Lo más fácil fue lograr el acuerdo. Cuando estábamos en el proceso de la construcción del acuerdo, parecía imposible. Y todo era tan complejo, tan difícil. Pero luego ya de este año y medio, casi 2 años de implementación, realmente nos damos cuenta que esos retos de las dificultades que teníamos en la negociación fueron absolutamente superados. ¿Por qué? Porque en última el gobierno tuvo la voluntad para firmar el acuerdo y lo concretamos. Pero esa misma voluntad, te estoy hablando del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esa misma voluntad no fue la que se tuvo para la implementación del mismo. Y hoy en día, de cara al nuevo gobierno del presidente Duque, pues aún los retos son mayores. ¿Y por qué? Porque resulta que ellos desde un principio estuvieron en contra del proceso de paz, en contra del acuerdo de paz y en su campaña promovieron, por ejemplo, promovieron el no y fueron artífices de todas estas falacias que se dieron alrededor del no. Uno de sus grandes interlocutores o líderes, el señor Ordóñez, que para ese momento era procurador general de la Nación, bueno, pues él fue uno de los principales promotores de esta falacia. No es de desconocer que con este nuevo gobierno, una de las propuestas que tienen es de modificar los acuerdos. Y para nosotras es que los acuerdos se cumplan como quedaron pactados en La Habana, no con modificaciones. También quiero hablar un poquito de la ley estatutaria que quedó en los acuerdos y lo que pedimos es que se implementen como quedaron pactados, no con las modificaciones que le quieren hacer, porque sabemos que es un acuerdo blindado por 12 años, sabemos que lo que se acordó se cumpla, que es lo que llamamos una responsabilidad del Estado colombiano que no quiere que se cumplan como quedaron pactados en La Habana. Garantías de seguridad para lideresas de organizaciones y movimientos sociales es una de las 100 medidas que incluye el acuerdo de paz, blindadas constitucionalmente y por organismos internacionales como la ONU. A la fecha, 162 líderes y lideresas han sido asesinados en Colombia. Mientras tanto, la esperanza popular radica en una paz menos efímera y más tangible. Como vimos, la mitad de las víctimas del conflicto armado en Colombia fueron mujeres. Veamos ahora cifras que detallan la afectación diferenciada en este conflicto armado. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia, las mujeres representan el 49.73% de las 8.347.566 víctimas del conflicto armado en Colombia. Es decir, 4.151.416 víctimas reconocidas. Entre los hechos que victimizan a las mujeres se destaca que casi 4 millones de mujeres fueron desplazadas. 458.781 fueron víctimas de feminicidio,
191.784 fueron víctimas de amenaza, 77.100 de desaparición forzada. Además, 47.627 perdieron bienes muebles o inmuebles. 40.231 de ellas son víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos, y 17.350 han sido víctimas por violencia sexual. Vamos a la pausa. Mientras tanto, les dejamos una pregunta al aire. ¿Sabía usted que el famoso movimiento Me Too contra el acoso sexual en los Estados Unidos fue creado 10 años antes por una mujer afrodescendiente del Bronx? Los detalles al regreso en Congénero. No se aparte. De vuelta en Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes, cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. Definamos esta vez qué es el acoso sexual. Según la Defensoría de Derechos Humanos de Venezuela, el acoso sexual es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga. El acoso sexual ocurre muchas veces bajo la amenaza de causarle algún daño a las víctimas en sus expectativas profesionales o laborales. Aunque el hashtag MeToo se hizo viral a través de una campaña de Twitter encabezada por personalidades de la industria de Hollywood, fue una mujer afrodescendiente en Nueva York la que ideó el movimiento años antes, para ayudar a mujeres afroamericanas víctimas de violencia. En esta batalla por la equidad conocemos a Tarana Burke, su verdadera impulsora y una iniciativa que nace a partir de este movimiento. No quiero que la esencia de Me Too quede oculta bajo el halo de las famosas. Pensamiento de Tarana Burke, creadora del movimiento contra el acoso sexual Me Too. El movimiento Me Too no comenzó con un tuit. La idea inició como una organización comunitaria para enlazar con jóvenes afroamericanas víctimas de acoso y violencia sexual. Su creadora, Tarana Burke, no es una famosa de Hollywood, es una lideresa comunitaria negra del Bronx. Ella fue la que empezó a usar ese hashtag, ¿no? del Me Too hace creo que ya casi 10 años. Y lo empezó a hacer precisamente porque en los grupos de apoyo que ella estaba llevando con mujeres que habían pasado por asalto sexual, en su mayoría mujeres de color y de bajos ingresos, ¿verdad?, de la clase obrera, ella se dio cuenta que era muy importante para las mujeres sentirse vistas, sentirse validadas. Y de ahí llegó el que ella poder decir, mira, ¿sabes qué? A mí también me ocurrió eso. Yo también soy víctima de asalto sexual y soy sobreviviente y aquí estoy y podemos hacer un cambio en esta epidemia, ¿no? En todos los ámbitos de los Estados Unidos, este fenómeno está presente y son las mujeres latinoamericanas y negras las principales afectadas. El tipo de acciones que el presidente que tenemos allá ha hecho han sido verdaderamente grotescas, ¿no? El hablar de que podemos hablar, de que él puede agarrar a las mujeres, ¿no?, por sus partes íntimas, ha sido de verdad algo que ha traído a la luz el gran problema, la epidemia que existe allá con el asalto sexual, ¿sí? De hecho, y repito los números, el hecho de que 1 de cada 2 mujeres en Estados Unidos en su vida ha pasado por asalto sexual y 1 de cada 6 hombres, eso es una epidemia. Si tuviéramos ese tipo de estadísticas con la malaria, la respuesta fuese completamente diferente, ¿verdad? Pero como estamos hablando de mujeres y de personas afrodescendientes, de inmigrantes latinos, que precisamente él, ¿no?, continúa tratando de sacar del país como puede, entonces no es algo que se le da la importancia que se le debería de dar. El acoso sexual es síntoma de patrones culturales que asumen a la mujer como objeto del deseo masculino.
Aunque cada vez es más visible y repudiado, aún es poco lo que se ha hecho para conseguir su erradicación. Recibimos muchas quejas de víctimas de violencia sexual diciendo que varias instituciones del Estado no les estaban respondiendo con dignidad y respeto cuando venían a reportar asalto sexual, desde el hospital público, pasando por la policía y la fiscalía, les están dando un trato muy negligente. Hemos estado trabajando a través de audiencias y ya ha pasado la primera votación en julio, a finales de julio, para codificar una ley que le exija a la alcaldía a crear una oficina de prevención e intervención de asalto sexual y acoso sexual en San Francisco, y esta sería la primera oficina de su tipo en todos los Estados Unidos. El acoso sexual es síntoma de patrones culturales que asumen a la mujer como objeto del deseo masculino. Aunque cada vez es más visible y repudiado, aún es poco lo que se ha hecho para conseguir su erradicación. Y seguimos con más información. En una mezquita del Cairo, Egipto, una mujer desafía las palabras necias de quienes la critican por romper los patrones culturales de género, al convertirse en una de las pocas intérpretes de canciones religiosas de su país. El canto religioso es un ámbito que en Egipto ha sido considerado particularmente masculino. Por eso la voz de Shaima El Nubi increpa los patrones culturales entonando en público cánticos religiosos. Fui nombrada la primera cantante religiosa, ya que me gustaban este tipo de canciones religiosas desde que era joven. No solía haber mujeres en este campo. Hay mujeres que recitan el Corán, pero no hay cantantes religiosas. En Egipto aún persisten algunas leyes religiosas que limitan la autonomía y participación de las mujeres en los espacios públicos. La ley egipcia del estatuto personal basada en la Sharia rige los derechos y deberes de ciudadanos y ciudadanas y de las relaciones en la familia, estableciendo que es obligación de las mujeres ser obedientes a sus maridos. Al principio me enfrenté a algunos problemas. La gente estaba rechazando esto. Era algo nuevo para ellos. No sabían si esto era correcto para mí o si estaba prohibido, o simplemente cantaba para ser popular, para publicidad. Luego volveré a cantar otros tipos de canciones, pero cuando las personas entienden que he pasado mucho tiempo haciéndolo y hago esto porque me encanta, ellos, gracias a Dios, les gusta venir a escucharme. Otras mujeres también comienzan a incursionar en el cántico religioso, lo que muestra, aunque con lentitud, una tendencia al cambio. Para estas cantantes, el momento en que la alabanza religiosa no tiene género ya comenzó. Llegamos al final de esta emisión. Les recordamos que todas nuestras emisiones están a su disposición a través del portal web www.telesurtv.net. También tenemos nuestro canal en YouTube con Género Telesur. Nos despedimos como siempre agradeciéndoles su compañía. Desde acá, desde Telesur, trinchera comunicacional de la diversidad. Les dejamos con el tema de la agrupación Soy la Crew, Callejeras. Que lo disfruten. Ni ser la señorita de la capital. No quiero coser, ni quiero trapear. Solo quiero abrir la puerta para ir a jugar. Pásala sin devolverla. No, Tacho. Necia, le toca a usted. Estas somos las mujeres representando en las calles. Este es el real hip hop que vivimos en el valle, rimando buen rap. Vamos a hacer que estalle tu cerebro de información. Excusas no se valen para aprender sobre el ser de la mujer. Este ser tan lindo que nos trajo a nacer. Este ser tan puro ahora lo quieren vender. Entre más tetas y culo dicen más placer. Creen a más mujer que se meta a la cocina para la prueba final. Si sabe cocinar, buena esposa será. Y si no, obvio la van a votar. Ese tipo de mujer a mí no me representa. Estar en las calles, conociendo el mundo desde lo más
profundo, aprendiendo para enseñar, pero sin dinero, luchando por la educación que es un derecho primero. Estamos desde nuestro gueto, representa el pueblo, hijos de la calle. Soy la calle de avenida que ha venido a freestylear, el pasar de aquí para allá, deambulando la ciudad, esta sí es la realidad, toda una universidad de la calle.